Gente, llegó el momento de decirte cuánto gané en Core Pur con 722 parcelas. También voy a decirte algunas cosas que a mí no me gustan y creo que es importante que tú lo sepas por si decides farmear en esta Pur. Sepas de que hay algunas situaciones que se te pueden presentar porque a mí me ha dado algunos errores. Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar aquí a la parte principal. Como dije en el video anterior que iba a mostrar cuánto fue mi pago por 48 horas farmeando con más de 600 parcelas para un total de entre 55 a 60 TB. Ese fue el aproximado. Y cuánto fue el pago que ellos me hicieron por esa cantidad. También este último pago que recibí fue por 722 parcelas. Pero ¿qué pasa? Que he tenido un montón de problemas y la verdad es que creo que tú deberías de saberlo. Por si decides meterte, sepas que está bajo tu responsabilidad. Y de hecho, ustedes saben que yo hago este video con fines de que ustedes vean cuál plataforma le conviene más. Pero yo no le digo a nadie que se meta ni en esta ni en HPur. Aquí tengo también HPur y quiero también decirte cuál paga mejor. Vamos a calcular en este video cuál paga mejor porque también tengo tiempo usando HPur. Estoy farmeando en ambas plataformas porque quería eso. Quería, qué sé yo, mostrarle a ustedes cuál de estas dos plataformas paga mejor y cuál nos conviene a nosotros. Pero yo de manera personal no le digo a nadie que lo haga. Si tú decides hacerlo, si tú decides meterte en HPur o decides meterte en ChiaCore, que eso esté bajo tu responsabilidad. Bueno, si estamos claros en eso, ahora voy a entrar aquí. Esta es en mi billetera y aquí es donde me mandan los pagos, tanto HPur como ChiaCore. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que fíjate el pago que yo recibí. ¿Dónde está este pago? Este pago. Me mandaron menos dinero del que yo tenía farmeado o ganado. Vamos a decir, yo sé que se cobran una comisión por transacción. Eso es lógico, todas las Pur lo hacen. Pero yo siento que lo que ellos cobraron fue mucho. Y donde está también el otro problema es que no hay un historial de pago. Por ejemplo, si yo quiero venir aquí y ver los pagos que me ha hecho Core Pur, pues no lo veo. Mira, puedo venir aquí a Setting y en Setting solo me pasa aquí mi billetera y el monto mínimo de pago. Si voy aquí a Home, en Home no aparece nada, solo la cantidad de plot que ellos tienen hasta este momento. Y vuelvo aquí a Dashboard y en Dashboard fíjense que no aparece un historial de pago como en HPur. Que en HPur, fíjense, eso a mí me gusta, que todos los pagos que tú vas recibiendo, tú vas teniendo un historial y así tú más o menos vas teniendo una idea de cuánto exactamente vas ganando. Y creo que en este sentido le voy a dar un punto negativo a Core Pur porque sería bueno de que ellos te reflejaran aquí un historial de pago y que tú veas exactamente cuál fue el pago que te enviaron. Y yo recibí este monto que está muy por debajo del 0.05. Espérate, a ver si no estoy equivocado, permítanme. Fíjate que el monto... perdón, yo pensaba que el monto mínimo de pago era 0.5 y es 0.05. Así que ahí me disculpan que es mi error. En esa parte es mi error. Ellos sí transfirieron bien porque ellos permiten 0.05 y esto está bien, ¿no? De que te manden esta parte un monto mínimo y así tú aseguras tu inversión. Pero ahora vamos a lo siguiente. Vamos a entrar aquí y yo voy a calcular cuánto yo generaba vamos a decir, cuánto fue el pago que me hicieron por 2 días, por 48 horas, y yo tenía alrededor de 55 TB. Vamos a darle aquí y contando
Aparte de esto, no te vayas porque hay otro problema que quiero decirte que me está pasando con esta plataforma. Mira, vamos a hacer aquí. Voy a sacar la calculadora y le damos acá a cómo está el Chia al día de hoy. El Chia está a 422 según ellos. No, pero vamos a entrar a Coinbase. Bueno, está a 421, está subiendo. Eso está bien. Entonces por 421, bueno, $28. Yo gané $28 por 2 días y no está mal. Si tú lo divides entre 2, estamos hablando de $14 a como está el mercado al día de hoy. Hoy está a 421. Recuerden que la semana pasada estaba en 390. Esto no lo veo mal. Lo que sí quiero ver es esto. Yo tenía aproximadamente 58 TV Buy, pero lo voy a redondear en 60. Vamos a redondearlo en 60. 60 y TV Buy. Concha, vamos a ponerle 600 plop. Ajá, 600 plop aproximadamente, que son 59 TV Buy. Según dice Chia, que me tocaría diario $8. Y wow, pues miren, si es así, están pagando bien. Si es así, miren aquí donde la calculadora oficial de Chia, miren donde aquí me dice el monto, aproximadamente con 60 TV Buy, estaría cobrando unos $270, serían unos $8.8 por día y estaría farmeando 0.0210 Chias al día. Y al mes estaría generando 0.6 Chia. Y la calculadora por 2 días acaba de darme un monto de $14. Pero pagará mejor que HPUR. ¿Qué tal si lo probamos? ¿Qué tal si yo pruebo si paga mejor? Pues en este video lo vamos a ver. Hasta este momento me gusta porque fíjate cómo estoy cobrando bien. La verdad es que está bien. Tengo que destacar algo también, y es que yo siempre estoy, siempre estoy aumentando la red. Yo creo plops todos los días y voy aumentando la red diario. Y Corpur tiene una situación que no me gusta, y es que cuando tú creas los plops y tú quieres moverlo de una carpeta, de un disco a otro, porque ustedes saben que nosotros usamos los discos que son más rápidos para crear los plops, y luego se mueven a los discos más lentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy haciendo esto es un dolor de cabeza para mí, porque lo que hace es que el minero o el farmeador, vamos a decirle así, de Corpur separa. Cuando tú estás transfiriendo un archivo, separa. Aunque ese disco tú lo muevas del directorio. Por ejemplo, si tú mandas los plops al escritorio, lo mandas a cualquier disco y luego tú lo quitas de aquí para transportarlo desde ahí hasta el disco mecánico o el disco más lento, pues esto crea un problema y hace de que el minero se pare. Es algo que a mí no me gusta, porque imagínense, yo creo en esta PC, yo estoy creando 12 plop, 24 plop por día. Estoy creando 24 por día, y tú mover esta cantidad de giga, que estamos hablando de un tera y pico, vamos a decir 1.2 tera. Entonces eso se toma alrededor de una media hora, 45 minutos, y todo ese tiempo yo tengo que tener el minero cerrado, porque si no se queda como buscando, y lo ven, quizá, digo yo, lo están viendo como un fraude, y es algo que yo creo que ellos deben de corregir, porque si yo quito el disco de aquí, el directorio, y decido moverlo de aquí hasta el disco final, pues no me den ese error. Dejen que el minero siga trabajando, porque a veces tú duras
moviendo las parcelas de un sitio a otro, a veces eso toma tiempo, porque ustedes saben que estamos hablando de mucho espacio. 10 parcelas, estamos hablando de 1 terabyte, y tú mover 1 terabyte no es tarea sencilla. Así que esto es un error y esto es algo que a mí no me gusta. Ojalá y ellos con el tiempo corrijan esta parte. Ahora quiero mostrarte esto que está aquí, acá. Voy aquí a Dashboard. Bueno, esto fue lo que yo gané por 700 y pico de plop. Desde ayer hasta el día de hoy, que fíjate que tengo 722 plop, yo gané 0. Esta cantidad que está aquí. Voy a copiarlo y voy a calcular cuánto me pagaron por 421. Me pagaron $4. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué me pagan $4 si yo tengo más plop? Pues al parecer esto pasa por lo mismo que acabo de decirte, que cuando yo estoy moviendo los plop de los discos más rápido a los lentos, pues pasa eso, el minero se cierra. Y ayer yo estuve moviendo una gran cantidad de plop hacia otro disco y esto causaba de que el minero se parara. También hay que tomar otro punto en consideración, y es que ustedes saben que la red sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, a medida que la red crece, eso también hace que nuestro valor de dinero baje, porque hay que repartir los premios entre más usuarios. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Pero ahora mira, voy a hacer lo siguiente y rápidamente, para que este video no se haga muy largo. ¿Quién paga mejor? Pues vamos a verlo. Mira, HP, cuando yo tenía 55 TB, lo recuerdo como ahora mismo, y de hecho hice videos hablando de eso. HP me pagaba esta cantidad, que a como está el Chia al día de hoy, por un día, esto sería, a ver, por 4.21. Bueno, $8. $8 me estaba pagando. Vamos a decir, HP diario con esa cantidad. Pero tenía menos capacidad. Tenía apenas entre 50 a 55 TB. Y HP me pagaba esto. Hubo un día, si vemos aquí la lista, hubo un día que ellos, con la misma cantidad, el dinero bajó. Porque yo recuerdo que el día 12 de junio me pagaron esto, pero yo tenía la misma cantidad de dinero. Y luego, cuando ahí fue que yo moví, ahí fue que yo dividí el pastel entre HP y Corpur. Yo lo dividí ahí entre esas dos plataformas, y ahí fue que el dinero empezó a disminuir. Mira cuánto HP me está pagando. Aquí tenemos en HP actualmente activo, tengo 32 TB, y por 32 TB entre 30 a 32. Digo entre 30 a 32 porque, como le dije hace un rato, yo estoy creando plop diario, y esos plop yo lo voy moviendo de un disco a otro, de un disco a otro. Por eso yo siempre digo entre una cantidad y otra, para que ustedes tengan una idea, porque a medida que tú vas creando las parcelas, pues lógicamente la capacidad va aumentando. Por eso yo digo tanto entre tanto, para que estemos claros. Entonces, ¿cuánto me pagan? Por 32, que eso equivale a, bueno, a todos estos plots que están aquí. Ustedes saben que HP te los junta aquí los plots, y aquí te dice la cantidad. Y mira un tema importante. Estos son discos, estos son mis servidores NAS. Esos son discos que están en la red. Este y... oh, mira, me falta uno aquí. Hay uno que no está aquí. Hay un disco que no está aquí, que es el 2. Ajá, parcela creada. Sí, hay un problema. Déjame agregarlo. Hay un disco que no me está trabajando, entonces acá. A ver. Vamos a hacerlo de una vez. Estos son... yo tengo 2 servidores en red, y a través de esos servidores yo también estoy farmeando. Ajá, míralo aquí. Sería el 1, multimedia. Oh, no, cuidado si yo lo metí aquí. Espérate, para no hacer un lío, para no duplicar la cosa y que vayan a pensar que yo estoy haciendo fraude. Bueno, no, es que yo lo estoy usando en el yo lo estoy usando en Corpur, así que no, chicos, disculpen esa parte, que es que, ay, mi madre,
Así es. Bueno, estamos bien. Y preparé un video hablando también de esto de servidores NAS, cómo me ha ido. También creé un disco virtual de 10 terabytes y la verdad que me ha ido fabuloso. Es este disco que está aquí. Este es un disco virtual, que viene directamente desde mi servidor NAS, y aquí ya he metido ya varias parcelas, estoy farmeando sin problema. También metí un videojuego y estoy jugando desde aquí, así que no te pierdas un video que voy a subir en los próximos días mostrando esto, cómo tú poder sacarle provecho a tu servidor NAS. Pero ahora, ¿cuánto gané por esto? Pues esto que está aquí, gané esta cantidad. Serían, wow, lo veo muy poco, no sé, por 32 TB o terabyte, como tú quieras llamarle. Para mí es la misma vaina. 421. Bueno, 3 no está mal. No está mal porque si Core Pur me está dando, miren, anótenlo, me está dando $3 con 3.9 dólares, ¿no? Con esta cantidad, con 32 TB, y Core Pur me está dando por, miren cuánto, o sea, estamos hablando de una cantidad bárbara. A ver, por 421. Señores, que sí, viéndolo así, de esta manera, pues HP está pagando mejor. Si lo vemos de esta forma, HP está pagando mejor. Y debo también destacar un punto importante, que ninguna de estas dos plataformas me pagan ni nada por el estilo. Tampoco les recomiendo a nadie que se metan, porque ustedes saben que con estas plataformas tú estás dando tus palabras de seguridad, tanto en HP como en Core Pur, pues tú das tu palabra de seguridad. Al menos que HP tiene la gentileza de pedirte las claves, pero esto no, esto lo toman desde el mismo cliente de Chia. Es decir, porque ustedes saben que Core Pur se conecta al cliente de Chia, y a través de aquí ellos pues lógicamente van a tomar tus palabras de seguridad de este lado. 722, y al día de hoy siento que HP paga mejor, pero también tienes que tomar en cuenta de que, vamos a decir, por los 2 días que yo te mostré hace un momento, Core Pur pagó bien. Por esos 2 días, pues sí hubo un pago bueno, porque me dieron aproximadamente $14 por día. Así que súmale también a los problemas que tengo en Core Pur cuando yo decido mover los plop. Algo que no pasa en HP, y es bueno resaltarlo. En HP, simplemente para tú mover los plop a los discos que tú tengas en HP, pues simplemente vienes aquí y borras el directorio. Una vez que tú borres el directorio de acá, lo borras, ya puedes mover la parcela al disco que tú quieras en HP, y el minero, el farmeador, sigue trabajando sin problema. Esto sigue trabajando sin problema, algo que no pasa en Core Pur. No sé si es que ellos lo están viendo como fraude, y esto hace de que al tú verlo como fraude, pues esto hace de que se vea, de que el sistema se cancele y tú dejes de farmear hasta que se copian los plop. Ese ha sido el fallo que le he visto, y algo que a mí no me gusta, porque si tú, por ejemplo, dura 1 hora, 2 horas, 3 horas copiando plop de un sitio a otro, pues eso es dinero perdido, porque la Pur no te va a estar pagando por ese tiempo que tú tengas el minero o el farmeador cerrado, ¿no? Bueno, este video se me hizo un poco largo. Estamos hablando de 20 minutos, casi 20 minutos. Por eso lo voy a dividir en capítulos. Si no te interesa algo de lo que estás viendo, pues adelanta y pon el capítulo que tú quieras. Porque a mí me gusta hacer los videos así. Me gusta que ustedes entiendan y que ustedes vean lo que está pasando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo lo que voy a hacer es que voy a estar farmeando. Me voy a quedar en HP. Lo que voy a hacer después que consiga el monto mínimo de pago, o sea, después que esto me hagan el otro pago, pues voy a meter toda mi capacidad, la voy a meter en HP, porque siento de que me están pagando bien. Voy a hacer pruebas después, porque ya tengo más de 1000 plop. Si sumamos esto más lo otro, tengo como 1030 plop. O sea, ya tengo más de 100 teras farmeados, creados, ¿no? Y me gustaría farmear con toda mi capacidad aquí, y también me gustaría hacerlo en HP para ver quién me paga mejor así, mandando toda la capacidad entre estas dos plataformas. Así que
Si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like, compártelo en tus redes sociales. Si decides meterte en esto de chía, que quede bajo tu responsabilidad. Recuerden que el mercado está muy volátil, hoy está a un precio, mañana está a otro precio, que si tú decides hacerlo, debes ser bien conservador, tienes que tener mucha precaución de no invertir mucho dinero, porque esto es una lotería. Ustedes saben que esto no se sabe, cuándo tú vas a poder recuperar tu inversión, porque para tú llegar a este nivel de 100 teras hacia arriba, pues se gasta un dinero sabroso, se va un gran dinero. Si sumamos la computadora, más los discos M.2, más la capacidad total de los 100 y pico de tera, esto es una inversión muy significativa. Así que muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.